cuarentena, supongo que los que nos escuchan, o muchos de los que nos escuchan también, cada uno hace lo que puede y enfrenta esto como puede. Vamos a ir directamente hoy al grano. Hoy nos vamos a poner serios porque lo que estamos viendo, los números que estamos viendo, eh, esconden una gran cantidad de tragedias y parece ser que esto recién está empezando. Así que les voy a pedir que este es el programa más importante, me parece. Me parece importantísimo que esto se entienda y que se difunda. Porque no voy a hablar solamente de la urgencia, voy a hablar de las causas profundas de lo que está pasando. Es cierto que ahora tenemos un sistema de salud en casi todo el mundo básicamente socializado. Y es cierto también que no nos queda más remedio que racionar con lo que tenemos. La provisión de servicios de salud es así. ¿Sí? No se puede adaptar de un día para el otro, ni de una semana para la otra, ni de un mes para el otro. Así que tenemos que tratar de no saturarlo. Es lo que nos dicen una y otra vez y lo dicen con razón. Hay que aplanar la curva de infectados y por lo tanto de gente con eventuales complicaciones por esta enfermedad. Pero lo que yo me pregunto ¿es este el único sistema posible? En algún momento vamos a tener que encarar este problema seriamente, como encaramos alguna vez otros problemas. Digamos, el infarto de miocardio. ¿Sí? ¿Qué hicimos con el infarto de miocardio? Estudiamos el fenómeno, lo entendimos en gran medida, atendiendo a sus causas, y luego tratamos de prevenirlo, no solamente de resolver la urgencia. ¿Sí? Las recomendaciones que se hacen habitualmente para evitar un infarto de miocardio son, una vida en general más saludable, una dieta, una determinada dieta, ejercicio, en fin, esas cosas. Controlar la hipertensión, Controlar la hipertensión. colesterol elevado y todas esas cosas. Ahora, lo que estamos haciendo ahora es el equivalente a un bypass, a la colocación de un stent coronario. ¿Sí? Y de esta manera se nos van a morir muchos pacientes que podían haberse salvado. Y seguimos con esta metáfora. Ahora, el problema cuando hablamos del sistema, así, es que es algo que a muchos se le hace abstracto. ¿Sí? Nos cuesta imaginar alternativas al paradigma que tenemos. Y el que tenemos es un paradigma estatista. Esto es algo así como seguramente les costaba imaginar a los que vivían en sociedades esclavistas cómo podía funcionar una sociedad sin esclavos. Y si nosotros lo único que conocemos son las rutas estatales, y bueno, nos va a parecer natural concluir que sin Estado no habría rutas. Y si solo conocemos, la justicia estatal, pongámosle comillas, lo que pasaron por el sistema de justicia saben por qué, nos va a parecer natural concluir que sin Estado no habría justicia. Ahora, acá tenemos el mismo problema. Y es un problema que se origina en la misma raíz. Todo sistema centralmente planificado, ¿sí? Especialmente sistema financiado con dinero público, es un sistema frágil y es un sistema rígido, que no se puede adaptar rápidamente. ¿Por qué? Porque los incentivos están desalineados. Lo que le conviene al que provee el servicio no es necesariamente lo que le conviene al que lo recibe. ¿Sí? Y eso lo vemos en los centros de salud directamente estatales o regulados, o hiperregulados, mejor dicho, por el Estado. Que tenemos licencias para cualquier cosa, hasta para el barrendero. Tenemos papeleo que es agotador y que a menudo lleva más tiempo que la propia atención. Porque en realidad, o sea, a pesar de que el sistema de salud en algunos países tiene una parte pública o estatizada 100%, y después están los sistemas privados en algunos casos, esos sistemas privados de todas maneras dependen o digamos, están bajo regulaciones del Estado, o sea, Sí. que tienen que responder a ciertas regulaciones del Estado, al igual que el sistema estatal, o sea que en definitiva... Sí. Y lo mismo corre para las coberturas de salud supuestamente privadas, pero que también están sujetas a estas mismas reglas. Entonces hay toda clase de requerimientos que hacen
difícil el funcionamiento y difícil, si no imposible, la entrada de nuevos jugadores. Por ejemplo, un nuevo centro de salud, ¿sí? ¿Quién puede hoy en día armar un nuevo centro de salud y funcionar? Esto es algo que está reservado para los que ya están establecidos, para los que están bien conectados, o bien para los más ricos. Tenemos en los centros de salud, tenemos corrupción de todo tipo, malversación de fondos, tenemos gastos totalmente desbocados en toda clase de tonterías, en los mismos, digamos, simultáneamente con escasez de productos esenciales. Esto en la misma institución, ¿sí? Es decir, en resumen, los recursos disponibles, los recursos en general, tanto materiales como humanos, tienden a desperdiciarse. Y esto es algo que no es algo que yo he leído, no es algo que me han contado. Yo fui testigo de todo eso, así que créeme lo que te digo. Vos, Mariana, también, ¿no? Te creo, te creo. Ahora, ¿quiénes son los que más sufren? No solamente sufren los que eventualmente pueden llegar a necesitar este tipo de servicio. Los médicos, enfermeros, el personal en general, el personal sanitario, a ver, especialmente los que todavía no están acomodados o protegidos por esa burocracia, también sufren. Y sufren mucho. Y ahora lo estamos viendo. Ahora tenemos en varios países, en general, ¿sí? No solo a los médicos, enfermeros, también prácticamente convertidos en esclavos, ¿sí? No se les permite tomar licencia, tienen horas extras, o sea, tienen que cumplir horas extras, están saturadísimos y Vacaciones suspendidas, todo. Obligados a trabajar prácticamente sin descanso. Y sí, es verdad, digamos, la gente los aplaude, yo también los aplaudo, pero no habría que preguntarse por qué razón estos trabajadores que son tan importantes así en momentos como este, Están tan descuidados. claro, porque tienen que ser sometidos a semejante situación y a semejante riesgo, ¿sí? Porque esta gente además está en la primera línea. Sí. Entonces, si nos corremos un poco del sector más directamente gobernado por el Estado, hay infinidad de ejemplos de empresas que pueden adaptarse rápidamente a un aumento brusco de la demanda. Pues en definitiva, en términos económicos, lo que está pasando es eso. Aumenta bruscamente la demanda. En este caso, ¿de qué? Bueno, de camas de terapia intensiva, de aparatos de ventilación mecánica, de personal, ¿sí? Especializado en eso. Entonces, ¿por qué no puede adaptarse el sistema de salud, el sistema de salud tal como lo conocemos nosotros? Esa es una pregunta. La otra es ¿por qué no pudo frenarse la diseminación del virus a tiempo? ¿Sí? O sea, Bueno, esa es la primera pregunta. O sea, esto que estamos haciendo, ¿es realmente lo único y lo mejor que podemos hacer? ¿Sí? Y esto supone meterse con una vaca sagrada, ¿sí? Y este no es, insisto, no es momento de cambiar el sistema sanitario, es lo que tenemos, estamos todos juntos, sí, estamos en este barco y está entrando agua por todos lados. O sea, ahora no podemos ponernos a reformarlo, como dije antes, tenemos que tapar los agujeros. Pero sí, es el momento de tomar nota de las deficiencias estructurales de este sistema. Digamos, si no entendemos las causas de los problemas que estamos sufriendo, no vamos a poder encontrar soluciones. Entonces, me parece importante también señalar esto. Mucha gente está haciendo comparaciones con pestes del pasado. Y voy a decir por qué yo pienso que esto no es comparable a otras pestes que hemos sufrido. Bueno, la última es aquella gripe llamada española, en 1918 fue, ¿no? Sí. En esa y en otras ocasiones no teníamos el conocimiento científico que tenemos ahora. Ahora sabemos cuál es el agente causal, sabemos identificarlo con un nivel de detalle que no tiene precedentes, sabemos cómo se transmite,
sabemos qué medidas tenemos que tomar para minimizar el contagio. Tenemos herramientas que antes obviamente no tenían para tratar las complicaciones, ¿sí? No tenemos las suficientes y de eso estamos hablando, pero existen. Entonces, ¿por qué si tenemos este nivel de conocimiento y tenemos estos instrumentos, por qué no podemos hacer un mejor trabajo de prevención? ¿Por qué, por ejemplo, no podemos tratar a todos los pacientes que requieren cuidados intensivos? Parece, uno lo plantea, parece que está planteando algo utópico, pero ¿de verdad esto es imposible? ¿O es que tenemos un cuello de botella artificial? Entonces, para encontrar una pista, miremos el caso de Canadá. Es un caso interesante, a mí me gusta mucho hablar de el sistema de salud canadiense. ¿Por qué? Porque, bueno, es un país próspero y sin embargo tiene un sistema de salud completamente socializado. O sea, el desbalance entre, o sea, la diferencia entre lo que es todos los otros servicios, todos los otros beneficios que tiene el primer mundo en Canadá versus el sistema de salud que parece o sea, es peor que algunos países del tercer mundo. No se puede creer. Se vive con el primer mundo, pero cuando tenés un problema de salud es como estar en Venezuela. En Canadá es mejor ser un perro o un gato que un Exactamente, ser humano. Sí. Si vos sos canadiense, podés conseguir una resonancia magnética para tu mascota prácticamente de un día para el otro. Ahora, si vos sos el que necesita ese mismo estudio, por ahí podés llegar a esperar meses. Entonces, ¿por qué es esto? ¿Es porque hay resonadores para perros y no para humanos? No. Es porque en un caso se permite al mercado operar libremente, o sea, en el caso de las mascotas, los recursos son asignados de acuerdo a la demanda. Y en el otro, los recursos son asignados según el criterio del planificador central. Lo que hace el planificador es racionar los recursos que ya están, ¿sí? Porque se consideran fijos. O sea, esto es una torta que no crece en función de la demanda. Entonces, el sistema de salud canadiense está socializado y así funciona. El sistema de, digamos, producción y distribución de alimentos canadiense está mayormente liberado a la fuerza del mercado y funciona bien. Y una cosa que tiene Canadá es que la mayoría de la gente que puede en Canadá hasta ahora, ¿no? Hasta antes de que se cerraran las fronteras, la mayoría de la gente que podía viajaba a Estados Unidos a tratarse o a hacerse cirugías, o sea, era una falencia de un sistema socializado que no se veía porque la mayoría de la gente que podía obtenía ese servicio afuera del país. Ahora, con las fronteras cerradas, el problema, o sea, se va a ver la realidad de lo que, lo que tienen. Tal cual. Entonces, en esto es curioso porque izquierda, derecha, estamos todos de acuerdo, ¿no? Centro, libertario, todos están de acuerdo en que los monopolios son malos. Y prácticamente todos entienden por qué son malos, ¿sí? Los monopolios ofrecen productos caros y de mala calidad. Lógicamente, no tienen que competir, no tienen que complacer al cliente. Ahora, el Estado es un monopolio. Esa es la razón por la cual tenemos atención cara y de mala calidad. ¿Quién está a cargo? Está a cargo los funcionarios estatales. ¿Quiénes toman las decisiones? ¿Quién se encarga de aumentar día tras día la burocracia? Exacto, sí. Y te lo venden, por supuesto, como gratuito, pero no hay almuerzo gratis. Alguien lo está pagando y lo está pagando carísimo. A lo que voy es que esto podría haber sido de otra manera. ¿Sí? Empezando por la respuesta inicial, de esto queríamos hablar, ¿no? ¿Qué otro sistema podemos concebir? ¿Hace falta que inventemos un sistema para lidiar con este tipo de riesgo que está ampliamente distribuido en la población? No hace falta inventar nada. O sea, los seguros existen hace mucho tiempo y no funcionan a la perfección, pero para esto fueron precisamente creados, ¿sí? Es para
prevenir y en el peor de los casos enfrentar eventos de este tipo, es decir, que no se pueden prever. Y cuanto más distribuido está el riesgo en la población, mejor, más sentido tiene enfrentar ese riesgo con pequeños aportes de todos los potenciales afectados. Dicho sea de paso, antes de los primeros pasos hacia la estatización del sistema de salud en Estados Unidos, la gente tenía una muy buena cobertura, pagando el equivalente a, si mal no recuerdo, era un día de trabajo por año. ¿Sí? Si no me creen, no nos vamos a meter en esto, pero googleen Friendly Societies. Entonces, si se las deja operar, ¿qué hacen las compañías de seguro? ¿Qué harían? Compartirían, en este caso, compartirían información constantemente, cooperarían de manera, digamos, eficaz. ¿Por qué? Porque y aparte promoverían a la gente a no correr riesgos exagerados. O sea, no es lo mismo el seguro que pagaría una persona que tiene un trabajo de riesgo o que tiene, que está expuesto a algún riesgo o sí. Cualquier cosa. Lo mismo que pasa con el seguro de automóviles. O sea, la compañía de seguro te incentiva a que vos, vos estás pagando el seguro y te incentiva a que vos no te pongas en riesgo. Exacto. No hagas cosas como para que la compañía tenga que pagar. O sea, que pero el interés el beneficio también es para el usuario y para absolutamente. La compañía de seguros. Pero desde el punto de vista de la compañía de seguros, el interés es económico. Si lo que ellos quieren es evitar los costos, en este caso, que supondría una pandemia, y los costos para la compañía, no para toda la sociedad. ¿Sí? Es decir, tratarían de minimizar el riesgo de pandemia y lo harían porque para ellos, en caso de no hacerlo, claro, perjuicios para ellos. Exactamente. El tema acá es que los funcionarios de cualquier gobierno nunca son los que pagan las consecuencias de sus actos. O sea, el Partido Comunista Chino, el gobierno de China, que es el culpable de que estemos como estamos ahora, ¿no? El principal culpable, o el primero en haber hecho las cosas mal. No, en este momento no, o sea, nadie le va a hacer pagar, no. A pesar de que ya hay algunas propuestas de ir a la Corte Penal Internacional, o qué sé yo, pero bueno, imagínate lo que puede llegar a ser eso. Pero la idea de que hay un gobierno autoritario que tiene el control total de la población, tiene el control total de los medios de comunicación, tiene el control total de todos los sistemas y de todos los servicios y todo en ese país, hizo que durante 2 meses el mundo porque encima tiene la muralla china informática, así que la población está bastante separada, o sea, las noticias están bastante, estamos bastante, no tenemos conocimiento de lo que pasa dentro de China cada vez menos ahora, y entonces eso hizo que el mundo entero esté, digamos, o la mayoría de las personas estén en desconocimiento total de lo que estaba pasando ahí. Y cuando ya las papas empezaron a quemar, recién ahí, bueno, avisaron al mundo, miren lo que pasa. Y todo ese tiempo que se perdió es la causa de por qué ahora estamos como estamos en el resto de los países. No frenar los vuelos, no frenar... O sea, tenían justamente, no solamente no tenían el incentivo, sino que tenían incentivo contrario. Y sí. Es decir, lo que haría una compañía de seguros que tendría que enfrentar esta situación, que tuviera que enfrentar esta situación, es apurarse a difundir esta información. Lo que hicieron los funcionarios chinos fue todo lo contrario, fue ocultarla. ¿Por qué? Porque tenían miedo a que su cabeza rodara. Sí. Es decir, ocultaron información crucial con tal de no ser señalados como responsables de haber desencadenado el pánico. O sea, ¿por qué? Y bueno, porque la jerarquía del Partido Comunista chino no hubiera, digamos, tomado a bien una noticia que podía haberle causado una pérdida, no sé, de un 0. no sé cuánto del PBI. De hecho, rodaron un montón de cabezas en ese sentido. O sea, hubo
alcaldes, gobernadores de distintas ciudades que por decirlo Sí. que una palabra incorrecta afuera. Sí. Y después tenés el tema de la censura, o sea, de cómo lo que pasó con ese médico que fue gracias a él nos enteramos la mayoría el 31 de diciembre de 2019 de que había un brote de algo que no sabían lo que era todavía, que pensaban que era el SARS del 2002-2003. Ese médico lo compartió en un grupito de chat, del chat que tienen ellos controlado por el gobierno sabe todo lo que habla la gente. ¿Qué pasó? No dijeron, uy, bueno, está bien que se Hagamos sepa. algo al No, respecto. lo metieron, o sea, lo arrestaron, lo hicieron retractarse de lo que había dicho Sí. y lo mandaron de vuelta a trabajar. El resultado, ¿cuál es? El médico que se llamaba Li Wenliang, murió Sí. 25 días después de Sí, lo castigaron por tratar de evitar este desastre. alertar a la Sí. población, de alertar a la gente. Vimos también lo que pasó en Italia, ¿sí? Después, en Italia también, por otras razones, por miedo a ser acusados de racistas en este caso, decidieron dejar entrar sin ningún tipo de control a chinos que venían de las zonas más afectadas. ¿Sí? Esto es exactamente lo contrario a lo que hicieron en Hong Kong, Singapur, Rusia, creo que Corea también, Corea del Sur, se apuraron a cerrar las fronteras y a seguir muy de cerca a los que venían de Wuhan, entre otros lugares que ya para entonces estaban comprometidos. Ahí tenés y acá le fue distinto, es decir, tuvieron resultados en términos de control de la diseminación del virus, el resultado fue excelente. Ahí tenés la diferencia, o sea, tenés una población que étnicamente es la misma. China continental, Hong Kong y Sí. Taiwán. Son todos chinos originalmente. Y tanto Taiwán como Hong Kong, que son dos países donde hay libertad de prensa, hay libre mercado y los gobiernos no son, digamos, comunistas. Los resultados, o sea, el gobierno fue proactivo y la gente ya mentalmente está preparada de otra manera, porque la gente tiene, o sea, la libertad individual y la responsabilidad individual van de la mano. Entonces vos tenés gente que se ocupa Sí, no es solo porque de lo su dice propia el salud. gobierno, sino No porque... espera que le digan lo que tiene que hacer, sino que también toma las riendas de la situación, se cuidan, se ponen los barbijos. Entonces no es que étnicamente, ¿sí? Son diferentes, entonces vos decís, bueno, son polos opuestos porque históricamente, no, y genéticamente, no, son genéticamente y étnicamente iguales, pero culturalmente hubo algo que, digamos, los diferencia en cuanto a la forma de actuar. Sí. Y de no tener esa dependencia tan grande de lo que le diga el papá Estado. Pero nos dicen una y otra vez, y con razón, estamos en una urgencia, necesitamos tomar medidas urgentes, esto es cierto, así que preparé una propuesta, Mariana, ¿querés escucharla? Bueno. Bueno, otra cosa que quería decir sí. es la Organización Mundial de la Salud, para también que nos sirva esta situación de la pandemia y mientras tanto que tenemos que estar en cuarentena, poder pensar la reputación de estos organismos internacionales. Repensar. Sí. Cómo digamos, la confianza que podemos llegar a tener en esos organismos internacionales, que son todos organismos que son pura burocracia, que son funcionarios que no elige nadie, digamos que son gente que está puesta ahí a dedo, en general por favores o por andar a saber qué. Y la Organización Mundial de la Salud lo que hizo al principio fue decir, no, esto, minimizar la cuestión, y por otro lado, decir, no, hay que seguir, no hay que cortar los vuelos comerciales, tiene que seguir el mundo, tiene que seguir funcionando, el comercio tiene que seguir funcionando, el comercio internacional tiene que seguir funcionando. Y por otro lado, dedicaron más de 10 días a tratar de pensar qué nombre le ponían a este virus y qué nombre le ponían a esta enfermedad. Sí, eso es lo fundamental. Para que no herir, ¿no? Las susceptibilidades, para no herir a los chinos. O sea, que el nombre COVID-19 al que llegaron
fue, y lo dijo Tedros, que es el director general de la Organización Mundial de la Salud, lo dijo específicamente, que no tenga ninguna reminiscencia a ninguna localización geográfica, a ninguna etnia, a ningún... Entonces, al fin y al cabo, muchas veces está en muchos memes esto de que la corrección política nos va a matar. Y ahora lo estamos viendo, Literal, o sea, la corrección política nos está matando. Sí, sí, lo importante es que nadie se ofenda. Pero bueno, nos piden siempre soluciones urgentes. Esto es lo que lamentablemente una y otra vez ocurre, ¿no? Cuando ya tenemos el agua al cuello, suele ser tarde para soluciones definitivas, ¿no? Pero bueno, hay cosas que sí se pueden hacer. Y mi propuesta es muy simple. Si los gobiernos realmente quisieran ayudar a los enfermos y a los sanos, ¿no? También, ¿no? A los que todavía no están enfermos. Si el gobierno quisiera ayudar a los que económicamente todavía están en pie, digo todavía porque esto parece ser que va para largo y en este momento la economía está prácticamente frenada. Si quisiera el gobierno ayudar también a los que ya se cayeron de la economía, ¿qué estarían haciendo? Estarían, y lo tengo anotado, liberando precios, estarían eliminando impuestos, estarían desregulando el mercado laboral, estarían tirando abajo, vamos a decir, toda clase de leyes estúpidas y barreras a la competencia, estarían suspendiendo el requisito de licencias para toda clase de actividades que realmente no tiene sentido que pasen años haciendo trámites para que los autoricen a trabajar. Estarían eliminando subsidios y rescates a compañías fallidas. ¿Por qué? Porque estas compañías son las que lastran a las que pueden funcionar, a las que pueden producir, a las que pueden dar trabajo. Estarían removiendo obstáculos burocráticos de todo tipo, y acá pienso principalmente a los que impone la FDA. Bueno, ahora de hecho algunos ejemplos de esto, porque todos estos debates del tema de abrir o cerrar las fronteras o los debates acerca de los impuestos, siempre, bueno, queda en la teoría y nunca se lleva a la práctica, pero ahora que digamos, que estamos en una situación de urgencia, de emergencia, de que ya, bueno, hay que hacer lo que se pueda para mejorar la situación, ya se está viendo. En Estados Unidos hay un montón de regulaciones que se quitaron para que las fábricas que hacen equipamiento médico puedan fabricar en cantidad. Bueno, miles de medidas que se tomaron, miles no, pero cientos, ponele, de medidas que se tomaron para estimular la producción de todo lo que está faltando. Sí, más que estimular, quitarle obstáculos. Por ¿no? eso, bueno, y entonces era fácil, la solución era fácil. Lo que pasa es que teníamos que llegar a que el agua, o sea, que casi nos tape el agua, sí, para que de golpe se tomen esas medidas que era obvio que eran necesarias siempre, que siempre fueron necesarias, pero que... Claro. El problema es que justamente poner en marcha todo este programa equivaldría a reconocer que el Estado es un lastre, sí. O sea, que hay que soltarlo. Y es decir, pasaría a ser evidente que liberarnos de la carga del Estado es lo que nos permite prevenir y, bueno, en el peor de los casos, superar este tipo de problemas. ¿Sí? Y no me refiero solo a situaciones críticas. Pero bueno, sí, en este momento, las medidas que está, esto lo digo porque también, bueno, en Internet se escucha cualquier cosa, ¿no? Pero las medidas que estamos forzados ahora a cumplir van a servir para tapar los agujeros por donde el agua está entrando. Pero lo que tenemos que hacer es aprender de los errores cometidos, ¿sí? Ahora estamos tratando de no ahogarnos, de no hundirnos. Ahora, algún día vamos a tener que zarpar de vuelta. ¿Vamos a zarpar con la misma embarcación? Si zarpamos con la misma embarcación, vamos a enfrentar problemas similares, digamos. Y si cambiamos de embarcación, vamos a tener que tener cuidado, porque puede ser incluso peor, ¿sí?
darle más poder al Estado es precisamente lo que nos dejó en una situación de tanta vulnerabilidad, tanto desde el punto de vista sanitario como económico. ¿Ves? Este es un punto importante, ¿sí? La diferencia entre las empresas privadas y el Estado es que las primeras, si hacen mal las cosas, quiebran. La pagan, de alguna manera Eh, la pagan. Los Estados es exactamente lo contrario, ¿sí? Cuanto peor hacen las cosas, más poder reclaman, más recursos reclaman. Más presupuesto, Más más presupuesto, imprimen sí, dinero. exacto. Y eso es Rescate precisamente, a los bancos sí, que estafan a la gente, rescate a la... es justamente lo que estamos viendo. Y una de las medidas que olvidé mencionar es promover el uso de una buena moneda. O sea, de una moneda que no esté sujeta a emisión monopólica. ¿Qué es lo que cambiaría con esto y por qué me parece que es, digamos, que en este momento habría sido algo crucial para que la gente pueda ahorrar? No solamente intercambiar así sin fricción, que eso también es importante, sino para que el poder adquisitivo de sus ahorros no se pierda con el tiempo. Esos ahorros, en situaciones, en casos extremos como una cuarentena forzosa, se vuelven vitales. Bueno, porque ahí también está el tema, que el hecho de vivir en una sociedad, o sea, bajo un gobierno y que la sociedad esté acostumbrada a que el gobierno siempre le diga lo que tiene que hacer o le ponga las reglas del juego que se le cantan. Y por otro lado, que en cuanto las papas queman, supuestamente tener a quién recurrir, hace que Mm, psicológicamente y sí, culturalmente estemos acostumbrados a no hacernos cargo de nuestras a propias, no prepararnos. claro, no prepararnos, sino no tener la costumbre de pensar en qué pasa si algo falla, Sí, qué sí, pasa si hay sí, algún sí. desastre natural, No, qué no, pasa si... eso es cierto. Sí, También es cierto que hay, digamos, hay gente que si tiene la opción se vuelca a la dependencia. Pero también hay gente que no ahorra lo suficiente en gran medida porque el Estado castiga el ahorro totalmente. por medio de la inflación, por medio de los impuestos, o mejor dicho, por medio de otros impuestos, por la inflación también lo es. Entonces, lo que la gente ve es la acción estatal, las muletas que el Estado te tira, por así decir. Lo que no ves es que el Estado primero te rompió las piernas, Tal todo lo cual. que hablábamos antes. Sí, sí. Y no solo, y ahora ni siquiera te da un par de muletas, te da una sola porque obviamente escasean las muletas. Eh, la miseria material impuesta por el Estado, también tiene consecuencias para la salud. A veces peores o pueden llegar a ser peores que la propia pandemia. Esto es, como no hace falta que una situación así excepcional y catastrófica. El caso de Venezuela. En Venezuela no hubo ninguna catástrofe. La única catástrofe fue Socialismo política, del siglo sí, XXI. socialismo. Eh, entonces, bueno, entre tantos otros casos, ¿no? Entonces, recordemos que la pandemia, sí, de por sí es fuente de toda clase de dramas, pero en realidad fue el desencadenante, pinchó una burbuja financiera gigantesca que de todas maneras estaba destinada a explotar. Tarde o temprano iba a explotar, íbamos a sufrir mucho. Ahora, digamos, se mezclan las consecuencias de una cosa y de la otra, pero esto es algo que no tenemos que olvidar. O sea, esa burbuja fue creada por un sistema monetario y financiero básicamente socializado. Bueno, soluciones. Me pidieron soluciones. Por favor. Ahí está. Ya hablé de las soluciones. Ahora quiero, ya que nos estamos aproximando, ya pasamos la media hora, quiero ir llegando a las conclusiones. Esta pandemia puso de manifiesto la fragilidad de este sistema. Sistema monetario, financiero, sanitario. ¿Sí? Es un sistema que depende de un endeudamiento creciente, ¿sí? De una
mayoría de la gente, no solamente el común de la gente, sino agentes económicos en general, endeudados a más no poder, y por lo tanto incapaces de sobrevivir siquiera un mes en condiciones que no eran estrictamente esas condiciones que habían previsto. Pero la verdad es que no, a pesar de lo que nos han enseñado, no hay garantías. En este mundo no hay garantía de que todo va a seguir siendo más o menos como nos gustaría que sea. Demasiadas personas, me parece, confunden o han llegado a confundir lo que les gustaría con lo que es posible. Incluso simplemente con lo que es, ¿sí? Con la naturaleza misma de la realidad. Y creen o han llegado a creer que si la realidad los contradice o contradice sus expectativas, la solución es protestar. Pero ¿protestar contra quién? ¿Contra qué? En este mundo estas cosas pasan. Y pasan otras peores, y mucho peores. Siempre pasan cosas que no estaban en los planes. Y olvidar eso es costoso. Creo que, si bien el Estado en este momento existe y bueno, es una estructura que no podemos negar y está ahí, tenemos que usarla en una situación de urgencia. Y lo más probable es que lo tengamos que padecer por un Sí, tiempo. bueno, eso va a depender de lo que hagamos. Sí, pero Pero digo que, bueno, todas las circunstancias. a lo que iba es que el Estado tuvo un rol fundamental en este olvido, ¿sí? En convertir a la gente en ganado, ¿sí? El ganado no tiene que ocuparse de sí mismo. Siempre hay alguien ocupándose supuestamente de sus necesidades. Ya sabemos por qué, ¿no? Se ocupan. Pero esto es lo que tenemos que recordarle a la gente. Tengámoslo en cuenta, ¿sí? El mundo nos va a sorprender. La próxima vez vamos a tener que construir una embarcación previendo la posibilidad de que haya tempestades. Las tempestades ocurren. Si entendemos qué es lo que falló en esta oportunidad, yo creo que vamos a poder sacar de este caos una oportunidad. Espero que sirva para algo. Gente, cuídense. Será hasta la próxima.